Y para saber más de este tema vamos a tomar contacto de inmediato con Catherine Campos, socióloga, integrante, investigadora también del SIGIDEN. ¿Cómo está, Catherine? Muchas gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto. Cuéntanos un poquito más de este estudio que da cuenta de una situación dramática, más allá del drama que viven ya las personas por el hecho de vivir en campamento, pero las zonas de riesgo en que se ubican, ¿no? Exacto. Este informe que realizamos junto a Techo Chile, en mi calidad de investigadora de SIGIDEN participé de este estudio, ¿cierto? Donde se hace una reflexión, ¿cierto?, sobre el tema del riesgo de desastres y la situación de campamento. Acá el Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo Chile cruzó información de diversas fuentes de datos para poder identificar dónde están ubicados los campamentos, cuáles son los principales riesgos, ¿cierto?, que están en esa zona. Este informe fue realizado con datos de la región de Arica y Parinacota hasta la región metropolitana, incluyendo la región de Valparaíso, ¿ya? Luego viene una segunda etapa del informe de texto que va a cubrir el resto del sur. ¿Qué es lo relevante de este informe? Que en este informe se consideró información tanto desde el nivel de también de la percepción de las personas que habitan en estos territorios, como también, ¿cierto?, de estos otros instrumentos que mencionaba anteriormente. Y trabajando con datos del 2021, porque sabemos que hoy día hay nuevos datos sobre campamento, de los 225 campamentos que hay en la región de Valparaíso, 182 de ellos están expuestos a riesgo de incendio forestal, ¿ya? Principalmente localizados en la comuna de Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana, San Antonio y Quilpué, ¿ya? Entonces, lo que nos presenta este informe es que efectivamente donde están ubicados los campamentos hay más riesgos que los que a veces se identifican en los instrumentos de planificación territorial. Y uno de esos es efectivamente el riesgo de incendio, como lo hemos podido ver lamentablemente en los incidentes del último tiempo. ¿Este estudio se había hecho antes? ¿Hay un punto de comparación o es la primera vez que se realiza? No, eso es bastante relevante. Este estudio es un estudio que no se había hecho antes. Habían algunos datos del Ministerio de Vivienda donde habían cruzado instrumentos de planificación territorial con el mapeo que se hace de los campamentos, pero no tenía tampoco, se había cruzado con algunos instrumentos de planificación territorial. Lo novedoso de este estudio es que se cruza con fuentes de datos que presentan distintos tipos de amenazas, de riesgos, ¿ya? Y en este caso justamente se logra identificar el riesgo de incendio, que era algo que era un poco evidente, ¿no? Saltaba a la vista, porque ya en el 2014 habíamos tenido un grupo importante de familias de campamento que habían resultado afectadas por los incendios, pero no se tenía este mapeo, ¿ya? Si pueden revisar este informe que está en la página de Techo Chile, en el Centro de Estudios Socioterritoriales, es un informe que efectivamente logra mapear, ya hacer corresponder el mapeo de dónde están los campamentos y cuáles son los riesgos a los que principalmente están expuestos. Otros elementos que también se consideran, y por eso es un análisis de vulnerabilidad, consideramos elementos que tienen que ver con las condiciones propias del campamento, como las condiciones de habitabilidad, ¿cierto?, el acceso a servicios básicos y ciertas características de la población que de alguna forma van confluyendo y van constituyendo en que el campamento ya se transforme en un espacio ya un poco, no un poco, sino más expuesto, ¿cierto?, a sufrir un impacto negativo ante la activación de una amenaza de mayor envergadura. En mi propia investigación, de hecho, he podido identificar que el campamento está jugando un rol ya de aumentar la gama de amenazas a las cuales están expuestas unas familias en comparación con habitar en la ciudad formal. Y eso tiene que ver efectivamente con la forma, ¿cierto?, con las condiciones bajo las cuales están habitando las familias y bajo las cuales desarrollan su vida. ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente? Mira, la verdad es que en el caso de la región de Valparaíso estamos, no tengo las cifras como actualizadas aquí a mano, pero estamos hablando de que en el caso de los campamentos expuestos a incendios en la región de Valparaíso, estamos hablando de alrededor de 22.300 familias ya de toda la región de Valparaíso que estarían mayormente expuestas a el tema del incendio forestal. Ahora, esa no es la única amenaza, ya ese es el tema, que acá estamos hablando de escenarios multiamenazas. Acá hay distintas amenazas que están operando, ¿cierto?, en torno a las cuales están más expuestas las familias de campamento a sufrir un impacto negativo. Por lo tanto, cuando hablamos de prevención o de pensar en prevención, ya tenemos que trabajar tanto con el nivel microsocial del hogar, ¿cierto?, como prevenimos y cómo mejoramos las condiciones bajo las cuales hoy día están habitando las familias. Como decía anteriormente, materialidad, la forma en que acceden a los servicios básicos,
ver si hay situaciones de hacinamiento y otros problemas que finalmente derivan en que las personas vivan en condiciones inseguras e inadecuadas que aumentan el riesgo de desastre. Pero al mismo tiempo también hay que trabajar en otras medidas de mayor envergadura, ya hay que trabajar y hay que pensar cómo generar medidas de mitigación ya que pueden ser incluso provisorias, ya que he escuchado mucha discusión en el último tiempo de cómo invertir en estos territorios, ¿no? Pero incluso pueden ser medidas provisorias, pero la realidad hoy día es que tenemos familias habitando zonas de interfaz y tenemos que pensar cómo reducimos el riesgo de desastre para evitar, ¿cierto?, esta cantidad de víctimas que finalmente terminan afectadas de forma tan cruel, ¿cierto?, por este tipo de activación de amenazas. Claro, en este caso estamos hablando de los incendios, pero también hay otro tipo de amenazas socionaturales. Por ejemplo, en el norte, me imagino, la activación de quebradas, ahora mismo en el verano con las lluvias estivales. ¿Qué otro tipo de amenazas se ven enfrentados los campamentos? Exacto, o sea, en el norte tenemos una situación clave. Los campamentos ya son asentamientos que se tienden a asentar en terrenos que están más expuestos a riesgos, ya por eso son terrenos que usualmente no están habitados, ya entonces la gama de riesgos es otra. En el norte efectivamente tenemos el tema de las quebradas, que es un temazo, ya tenemos en la región de Antofagasta, en la región de Atacama incluso, ya tenemos una cantidad importante de campamentos viviendo en zonas aledañas o muy cercanas a quebradas, pero incluso bajo esas condiciones donde uno podría decir como que es algo que te digo yo desde mi experiencia como investigadora, que parece ser la amenaza más relevante. En el caso de los campamentos, el tema del incendio es un tema gravitante, es un temor constante, ¿ya? Y tiene que ver con las conexiones hechizas a la electricidad, que son un riesgo patente en la vida diaria, ¿ya? Pensemos un incendio domiciliario en campamento que parta en una casa, rápidamente se puede extender a otra. Esto ya ha pasado, pensemos en lo que pasó a principios de este año en Iquique. Entonces, hay una presión constante en torno al tema del incendio. El incendio es una preocupación grande para las familias que habitan en estas condiciones, por la materialidad, por la accesibilidad que hay a estas zonas. Entonces, hay otra gama de amenazas, pero cuando uno trabaja con las familias que habitan esos territorios, efectivamente el tema del riesgo de incendio es una preocupación gravitante. Y por eso agradecemos este tipo de estudios, porque nos ponen más antecedentes sobre la mesa. El tema es que, claro, tanta evaluación, tanto diagnóstico que se agradece, se necesita, tiene que ser reflejado también a través del Estado y planificar las ciudades, ir para que vayan disminuyendo también estos asentamientos irregulares. Catherine, le queremos agradecer estos minutos para conversar de un tema que es súper importante de tratar en medios como CNN. Muchas gracias por su tiempo. Sí. Muchas gracias. Desde CIGIEN estamos muy dispuestos a seguir colaborando y siempre colaborar también con la política pública. Es parte de nuestra misión que la evidencia científica tenga impacto en el trabajo que se hace desde la política pública para reducir y gestionar el riesgo de desastre. Muchas gracias.